como les decía, estoy muy emocionado hoy. Y estoy muy emocionado porque esta es la segunda semana de nuestra serie Dios de Milagros. Y déjenme ponerlos un poquito al tanto si ustedes no estuvieron aquí la semana pasada. La semana pasada iniciamos esta serie y básicamente vimos una historia donde Jesús nos contaba la palabra, sale a recorrer las aldeas y las ciudades y contaba que regresa y con el corazón contristado. Y vemos el corazón de Dios para con su pueblo, que dice que Jesús tomó a sus discípulos y les comentó que estaba triste porque miraba a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Y entonces no solo vemos su corazón, sino vemos su llamado. Toma a sus discípulos y básicamente los envía diciendo: quiero que ustedes vayan a esas ovejas y vayan a traer a mis ovejas que quizás están fuera del redil porque se salieron, porque se enfriaron o porque simplemente nunca han entrado, pero fueron escogidos para entrar, y vayan y las traigan. Pero, y esto es lo que mirábamos, vimos a un Dios comprometido con su obra, donde agarra a los discípulos, les da la misión de ir y después los empodera. Y inmediatamente nos decía que Jesús les dio autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Y básicamente les dijo: quiero que vayan, pero les voy a dar la autoridad y las herramientas para que yendo en mi nombre hagan la obra sin ningún problema y puedan llegar y aún el corazón más duro pueda ser ablandado cuando no solo escuchen el mensaje del evangelio, sino experimenten el poder del evangelio. Así que eso vimos la semana pasada y vimos básicamente a un Dios comprometido con su obra, diciendo: yo quiero que hagan la obra y yo voy a apoyar la obra que los estoy mandando a hacer con milagros, con señales, si es necesario, para que la obra pueda ser hecha eficientemente. Ahora, el día de hoy voy a hablar de un tema que yo considero que es esencial para todo creyente. Y considero que es esencial, pero en algunos lugares se ha vuelto complicado y en algunos controversial, y ahorita les voy a explicar por qué. Pero el día de hoy vamos a hablar de lo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, es tan importante que es de las pocas cosas que la Biblia narra en los 4 evangelios. Los 4 evangelistas nos narran la historia donde Juan el Bautista ve a Jesús y está predicando y dice así. Les voy a leer una de las 4. En Mateo capítulo número 3 dice que Juan el Bautista está predicando y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es tan importante que ustedes saben cómo es esto, ¿no? Si ustedes se van a ir de viaje, si ustedes van a salir, ustedes dicen un montón de cosas, pero siempre hay algo que cuando ustedes se van a ir, llaman y dicen: pero que no se te olvide. Y lo último que uno dice tiende a ser aquello que está más vivo en el corazón de uno, de decir: porfa, cualquier cosa que se te olvide, pero que no se te olvide tal cosa. Bueno, Jesús, sus últimas palabras antes de ascender al cielo fueron estas. En Hechos 1:8, justo antes de ascender, dice que Jesús se voltea con sus discípulos y después de haberlos comisionado para la gran comisión, les dice así: pero pónganme atención porque esto es importante. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es lo último que dijo. Y la Biblia dice que él es elevado, asciende, es tomado en una nube y es llevado al trono de Dios. Y los discípulos salen a esperar la promesa del Padre hasta que el Espíritu Santo viene. Ahora, algunos dicen: ¿y qué tiene de controversial o de complicado esto? Bueno, hay algunos que dicen: bueno, sí, pero es que esa venida del Espíritu Santo ya se cumplió. En Hechos 2 el Espíritu Santo vino y ya estuvo. Entonces no tendríamos que esperar otra visitación así. Hay otros que dicen: no. Cuando cada cristiano cree, en ese momento es sellado con el Espíritu Santo. Es bautizado con el Espíritu Santo para creer y no necesita esta segunda experiencia. Ahora, si tú quieres, y yo generalmente trato de dejar esto que voy a hacer ahorita para un momento así más climático, así en mi mensaje, pero si ustedes quieren aprender un poquito más de por qué creemos lo que creemos como iglesia, vengan el miércoles,
Porque el miércoles nos vamos a meter más a la teología detrás de por qué creemos y como iglesia creemos que sí hay una experiencia con el Espíritu Santo. Sí hay un bautismo del Espíritu Santo posterior a la salvación, para algunos quizás al mismo tiempo, pero sí podemos esperar esta experiencia donde el Espíritu Santo nos llena. Y así que hoy voy a asumir que todos estamos en la misma página y voy a predicar como que lo estuviéramos. Pero si tú quieres ver un poquito más de la teología detrás de esto, ven el miércoles. Porque esta serie, los domingos vamos a asumir algunas cosas y vamos a retarlos a que le creamos al Señor. Y los miércoles vamos a estar dando más la teología detrás de lo que estamos hablando para sumergirnos más en la palabra. Así que porfa, si quieren aprender más de esto, vengan el miércoles. También vamos a estar hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Pero nosotros sí creemos que en esta segunda experiencia, y lo creemos porque creemos que las Escrituras lo dicen. Pero no solo por las Escrituras, sino lo hemos vivido y lo hemos experimentado y muchos aquí lo han experimentado. Déjenme contarles un poquito de mi historia. Mis papás llegaron al Señor cuando yo era joven, no sé, debe haber tenido unos 10 años quizás, cuando ellos vinieron al Señor, y así que yo nunca sentí esa transición. De repente aparecimos en la iglesia y bueno, éramos cristianos y yo me gusta decir que crecí en la iglesia, aunque pues tampoco era bebé, pero crecí en la iglesia, crecí en el Señor, ¿verdad? Y realmente creo yo que conocía yo al Señor. Creo yo que yo era salvo. Creo que si el Señor hubiera venido, yo me hubiera muerto, qué sé yo creo que era salvo y me hubiera ido con Él. ¿Sí? Pasé adelante a recibir al Señor un montón de veces, pero todavía, había muchas cosas del Señor que no conocía. Había mucho que no entendía y aún así creo yo que era salvo. Anoche estuvimos celebrando el cumpleaños de mi papá y nos reunimos la familia y fue un tiempo alegre y estuve yo platicando con el esposo de mi prima. Y él me hizo una pregunta que a veces es complicada para mí responder, porque me dijo, bueno, y contame, ¿cuándo conociste al Señor? Es complicado cuando uno creció en la iglesia. O sea, porque uno creció en el Evangelio y yo de verdad otra vez creo que era salvo. Sin embargo, hubo un momento en mi caminar con Dios. Tenía 17 años, era mi último año del colegio, nos fuimos a un retiro. Y me recuerdo que en ese retiro algo pasó. En ese retiro algo cambió y eso era lo que yo compartía con él. Porque me decía, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué vos sí y otros no? Me decía él. Y algo cambió en ese retiro. La única explicación que yo le podía dar a él era esto. Le digo, ese día me encontré con Dios. En ese retiro tuve un encuentro real, donde Dios dejó de ser una teoría, donde Dios dejó de ser un asumido y donde Dios se volvió real para mí. Donde Dios se volvió vivo y palpable y había algo maravilloso en Dios. Y en ese retiro no solo tuve un encuentro muy real con Él, ahí de un solo sentí un llamado para servirle, comencé a predicar como que lo que habían venido sembrando durante años dio fruto de repente. Comencé a predicar, comencé a servir al Señor y algunos podrían voltear a ver para atrás y decir, sí, es que ahí fuiste bautizado en el Espíritu Santo y yo lo creo. Bautizado simplemente significa sumergido. Simplemente significa, cuando nos bautizamos en agua, nos sumergimos en agua. Cuando me bautizo en el Espíritu Santo, me sumerjo en el Espíritu Santo y salgo lleno de Él y algo cambia. Yo de verdad puedo dividir mi experiencia cristiana en un antes de ese retiro y un después de ese retiro. Porque algo cambió en ese retiro, algo cobró vida, algo se despertó en mí y en las palabras de Jesús me sentí ese día que recibí poder. Recibí poder y desde ese día comencé a ser testigo. Y desde ese día comencé a compartir la palabra y he visto ese poder de Dios a través de mí. Y claro, he tenido altos, he tenido bajos, como todos nosotros. He tenido altos y bajos. Sí, he tenido momentos donde me siento increíblemente empoderado y donde la vida cristiana es fácil. Y he tenido momentos donde me siento algo seco espiritualmente. ¿Sí? En los altos, la vida cristiana es fácil. Quiero ser santo. Quiero obedecer al Señor. No me es difícil morir a la carne porque algo está vivo y despierto en mí. En esos momentos altos me siento con la autoridad para compartir la palabra y yo no sé si les ha pasado, cuando uno está así en esos momentos altos, uno le predica hasta la silla.
Uno quizás llega a McDonald's y le dice, mire, regáleme un menú. Y le dice, ¿quiere el combo? Déjeme hablarle de combo. Es que cuando Cristo nos salvó, había un combo de bendiciones. Y uno agarra lo que sea para predicar al Señor. Y en los momentos bajos no es tan fácil, ¿verdad? Uno va más luchando, uno va más cojeando, uno va más arrastrándose. A veces vivir la vida cristiana no es tan fácil, no es tan gozoso. Y en esos momentos lo que necesitamos es una llenura del Espíritu Santo. Es volver a sumergirnos en su presencia y poder salir de ahí renovados y lavados y estilando la presencia de Dios. Que nos lleve ese tiempo donde es fácil y es gozoso servir al Señor. Y no es pesado y cargoso servir al Señor. Ahora, déjenme arruinarles el mensaje de un solo. Si no me van a poner atención en todo lo demás, pónganme atención en esto. Sí, lo que les quiero decir hoy, lo único que les quiero decir hoy es esto. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos ser bautizados por Él. Necesitamos ser rellenados constantemente de Él. Y necesitamos experimentar, sin importar qué tanto antes lo hayamos experimentado, lo que es regresar ante Él y pedirle a Él algo fresco de parte de su presencia. Y hay una historia en la Biblia, hay una narración de la Biblia donde vemos a los apóstoles, dos de ellos en particular, a Pedro y a Juan. Y vemos esto en los apóstoles y aprendemos algo de ellos, donde los vemos a ellos precisamente regresando diciendo, Señor, necesitamos más de ti. No importa cuánto nos hayas dado antes, no importa qué tanto te hemos experimentado, hoy necesitamos algo nuevo y algo fresco. Y así que vamos a leer esta historia, está en Hechos capítulo número 4. Y mientras ustedes la buscan, déjenme ponerles un poquito de contexto. ¿Sí? En Hechos 1, el Señor les promete que va a venir el Espíritu Santo, les promete que van a recibir poder, lo acabamos de leer. Y en Hechos 2 eso se cumple. Y están en Pentecostés reunidos y el Espíritu Santo viene. Y dice la Biblia que lenguas de fuego fueron repartidas y la gente comienza a hablar en otros idiomas sin saberlo y la gente les entendía que hablaban las maravillas de Dios. Ese día se convierte en 3,000 personas que se entregan al Señor. Imagínense esa reunioncita, ¿verdad? 3,000 nuevos salvos, la iglesia se multiplica al no sé cuánto % y la iglesia crece y ahora hay 3,000 nuevas personas. Ahora en Hechos 3 vemos nosotros a Pedro y a Juan que van un día camino al templo. Y miren, todo templo tiene cosas que uno sabe que están en el templo, ¿no? Todo templo tiene, pues, qué sé yo, ahí está la silla, ahí están las luces, ahí está la pantalla, ahí está no sé qué. Y este templo tenía algo más. Ahí estaban las sillas y ahí estaban las luces, qué sé yo, la pantalla. Y estaba Juanito el Cojo, así lo vamos a llamar. Juanito el Cojo era un cojo de nacimiento que siempre lo ponían en la puerta del templo a pedir limosna. Y quizás han oído la historia. Llegan los discípulos y van caminando y algún día me encantaría hacer eso, pero creo que me ha faltado un poquito la fe para hacerlo. Pero llegan los discípulos y cuando Él les dice, ¿me podrían dar limosna? Ellos se voltean y dicen, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Así que en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y se para y comienza a caminar. Pero como era parte del inventario del templo, todos lo conocían. Y ya todos sabían que era Juanito el Cojo. Y todos comienzan a verlo y me dicen, este era Juanito, este era el cojo que estaba ahí. Sí. Pero yo en la mañana lo vi, estaba ahí y lo hemos visto por años y sabemos que es cojo. Tal vez tiene un hermano gemelo y comienzan a hablar todos ellos y de repente, el pueblo se comienza a alborotar porque este era un milagro evidente. Y los discípulos, los apóstoles agarran esa oportunidad y comienzan a predicar el evangelio y comienzan a hablar de la resurrección de Jesús y le comienzan a decir a la gente, sí, este Jesús al que ustedes crucificaron resucitó y Dios lo levantó de los muertos y nos llama al arrepentimiento y la cosa es que estamos teniendo un tiempo de avivamiento ahí. Y el concilio no sabe ni qué hacer. Entonces manda a los guardias, los agarran, los llevan presos y los llevan delante del concilio y los comienzan a interrogar qué pasó y ellos narran otra vez la historia y los sacan y comienzan a discutir y dicen, ¿qué hacemos? No podemos negar el milagro, todos conocían a Juanito. No podemos negar lo que pasó, pero si los dejamos que sigan hablando, el pueblo se nos va a ir de control. Y entonces los llaman
y los llaman y les dicen, y los amenazan y les prohíben hablar en el nombre de Jesús. Y los amenazan en ese momento y les dicen, pero los tienen que dejar ir porque si no el pueblo se les va a voltear. Y me encanta porque si yo hubiera sido uno de los apóstoles, probablemente yo les hubiera dicho, órale, está bueno, y me doy la vuelta y sigo predicando. Pero no, ellos se paran y dicen, juzguen ustedes hoy entre nosotros. ¿Es mejor obedecer a Dios o a ustedes? Vamos a seguir predicando en el nombre de Jesús. ¡Boom! O sea, así como que, háganle ganas. Y se van. Y cuando se van, llegan a un lugar donde había un grupo de hermanos congregado, reunido, porque estaban seguramente orando por ellos. Y ahí es donde comienza nuestra historia que vamos a leer el día de hoy. Así que Hechos capítulo número 4, versículo número 23, comenzamos a leer y dice así: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y miren, esta oración es maravillosa. Miren cómo comienza, dice, soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Solo déjeme hacer una pausa, me voy a desviar un poquito porque esto es demasiado bueno. Miren qué increíble es oración. Miren cómo comienzan ellos orando. Los acaban de amenazar. Ahora, este concilio fue el mismo que presionó al rey para matar a Jesús. Tenían algo de poder, tenían algo de autoridad. Y los acaban de amenazar, su vida estaba en verdadero riesgo. Y ellos llegan delante del Señor y miren cómo comienza. Soberano Señor, yo sé que estás en control, eso significa soberano. Yo sé que nada de esto se escapa de tu mano, eso significa soberano. Y en lugar de verlos ahí llorando, señores, que pobrecitos nosotros, soberano Señor, dicen, tú hiciste el cielo y la tierra, todo lo que en ellos hay, y dice, y comienzan a citar la palabra. Sabemos que tú prometiste esto, sabemos que tú dijiste que esto iba a pasar, y estamos felices de ser parte del cumplimiento de tus promesas, aun cuando sea el cumplimiento de la persecución. Ojalá pudiéramos orar nosotros así ante una crisis, ¿o no? Ojalá pudiéramos nosotros ver una crisis así. Señor, tú estás en control, tu palabra habló que esto iba a pasar, yo confío en ti. Ojalá pudiéramos orar así. Y después de eso, comienza la parte de la oración que yo quiero que veamos. Porque después de esto, ellos siguen orando. Y miren versículo número 30, ¿cómo dice? Dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿No les parece curiosa esta oración? Miren la oración. Ellos están orando después de reconocer la soberanía de Dios, después de reconocer que hay un plan y que ellos están viviendo el plan de Dios. Hacen dos peticiones. Número uno dice, danos de nuevo. Y me gusta que no hayan, ay Señor, mira sus amenazas, Padre, caen en la boca y pobrecitos nosotros. En vez de hacerse las víctimas, piden valor. Y dice, sabemos que nos van a seguir amenazando, sabemos que nos van a seguir persiguiendo, así que danos valor, danos de nuevo, danos la confianza de hablar tu palabra, que no nos dé miedo de tener que decir, de decir lo que tenemos que decir, que no nos dé vergüenza de proclamar lo que tenemos que proclamar. Y después hacen una segunda oración y dice, Señor, que se hagan milagros en el nombre de tu Hijo Jesús, que se hagan milagros, señales y maravillas en el nombre de Jesús, que la gente, después de escuchar el mensaje del Evangelio, pueda ver y experimentar el poder del Evangelio. Que aquellos que están endurecidos, sí, endurecidos en su corazón, puedan ablandar sus corazones al ver lo que tú puedes hacer en medio del pueblo. Ahora, esto es una oración linda, es una oración digna de imitar. Pero paremos un momentito y solo analicemos quién la está orando.
Estos son hombres, Pedro y Juan en particular, pero todos los demás, que acaban de salir de ser amenazados. Y que siendo amenazados dijeron, yo sé que nuestra vida está en riesgo, yo sé que ustedes tienen el poder para matarnos, yo sé que ustedes quizás tienen la autoridad y que quizás nos van a matar, pero vamos a seguir predicando en el nombre de Jesús. Ahora, ¿necesitaban de nuevo estos hombres? Yo creo que ya lo tenían, ¿o no? O sea, miren ese denuedo. Mátennos si quieren, pero no nos vamos a callar. Si eso no es denuedo, yo no sé qué es denuedo. Si eso no es valor, yo no sé qué es valor. Y sin embargo, miren su oración. Señor, danos valor, danos denuedo. Señor, danos denuedo para hablar tu palabra. Y miren la segunda petición. Estos eran dos hombres que acababan de hacer un alboroto porque sanaron con una gran autoridad y con una gran fe al cojo de nacimiento, a Juanito el cojo, que lo levantaron y fue sano inmediatamente delante de todos. No fue progresivamente, donde de repente en un mes apareció sano, no, inmediatamente. ¿Y cuál es su oración? Señor, que se hagan milagros a través de tus hijos. Se acaban de hacer uno. Y uno así bien heavy, uno bien grueso. Necesitaban ellos pedir eso cuando se estaba cumpliendo. Me llama la atención la oración de ellos porque están pidiendo algo que acaban de experimentar de una manera quizás más grande de lo que cualquiera de nosotros ha experimentado. Y es que creo yo que ellos entendían algo que nosotros necesitamos entender. Y es que creo que ellos entendían o sabían algo que nosotros necesitamos saber. Y lo que ellos sabían es que necesitamos una llenura, necesitamos sumergirnos constantemente en la presencia de Dios, en el Espíritu Santo, porque saben, el denuedo eventualmente puede desvanecerse y el temor puede ganar lugar cuando hay amenazas contra nuestra vida. Y ellos, aunque acababan de demostrar un denuedo increíble, dicen, Señor, no me voy a confiar en el denuedo que tuve hace un rato. Queremos denuedo. Ellos sabían que necesitamos un mover fresco del Espíritu Santo. Porque aunque ellos acababan de sanar al cojo, miren, solo porque Dios me haya usado ayer, no significa que no hayan cosas en mi vida, en mi corazón, en el mundo, que puedan estorbar el mover de Dios a través de mí hoy. Si Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego, ¿saben por qué es? Aviva el fuego del don de Dios. Es porque podemos apagar el don de Dios. Porque podemos apagar el fuego del don de Dios. Es como las estufas esas viejas. Siempre hay un piloto ahí que se queda prendido, pero podemos bajarle la intensidad. Y estos hombres se presentan delante de Dios orando y diciendo, Señor, no queremos confiar en la experiencia que tuvimos ayer para hoy. Queremos venir delante de ti a sumergirnos hoy para la experiencia de hoy. Demasiadas personas, y me declaro culpable de esto, me declaro absolutamente culpable de esto. Demasiadas personas están felices porque fueron bautizados por Dios, porque el Espíritu Santo vino sobre ellos, porque Dios los usó hace 20 años. Y es que hace 20 años Dios hizo no sé qué en mí. ¿Y hoy qué hizo Dios? Pues, no, es que hace 20 años y se queda trabado no hace 20 años. Y saben, esto es como empujar un carro. Y quizás la analogía no es perfecta, pero uno va empujando el carro y que comienza a caminar a veces cuesta. Pero cuando ya comenzó a caminar es fácil seguirlo empujando. Y si uno lo deja de empujar, ¿saben qué va a pasar? El carro va a caminar un tiempo. Y de repente, en un momento después, va a dejar de caminar. Y yo he visto que esto le ha pasado a muchísimos en su caminar con el Señor. Comienzan a empujar el carro, el Señor comienza a usarlos y comienza a moverse a través de ellos. Y en algún momento dejan de empujar. Dejan de buscar a Dios, dejan de orar, dejan de meterse delante de la presencia de Dios. Dejan de hacer esto. Y el carro sigue caminando. Y Dios lo sigue usando. Y pareciera que llevamos ese impulso. Y quizás una semana después, un mes después, un año, 10 años después, se acaba el envión. Y nos encontramos parados y secos. Y no terminamos de identificar qué pasó porque yo dejé de orar hace 10 años.
y todavía se movió durante 10 años. Esto es lo que están haciendo estos discípulos. Están diciendo, Señor, yo sé que me usaste ayer, pero quiero que me uses hoy. Yo sé que me diste el denuedo ayer, pero quiero un denuedo nuevo para hoy. Porque no puedo confiar. No puedo quedarme atrapado. Quizás es mejor en lo que hiciste ayer en mí. Quiero que hagas algo nuevo hoy en mí. ¿Tiene sentido esto para alguien o no? Bien, yo sé que no soy el único que en algún momento dejó de empujar. Y ha tenido que llegar. Y saben, lo lindo es que podemos volver a empujar. Y al principio va a costar un poquito más y después va a ser más fácil. Pero sé que no soy el único que ha tenido ese momento donde de repente se encuentra en un bajo y no sabe ni cómo llegó ahí. Y deberíamos de aprender de estos hombres de Dios que dicen, Señor, yo sé que me usaste ayer, pero te pido un denuedo para que me uses hoy. Y mañana voy a llegar a pedirte un denuedo para que me uses mañana. Porque no quiero confiar en la llenura de ayer para la gracia de mañana. Y estos discípulos lo modelan de una manera tan perfecta. Es algo que Dios ha estado haciendo conmigo. Últimamente, no me estoy quejando, les prometo que no me estoy quejando, pero déjenme contarles un poquito. El domingo es un día intenso para mí. Es el clímax de mi semana, es donde los veo a todos ustedes, donde todo lo que he estado preparando y orando y buscando al Señor, hoy se los comparto y a eso súmenle que algo hago mal mientras predico, que de repente después estoy todo trabado a la espalda y solo me pasa cuando predico porque algo estoy haciendo mal. Sí, y el domingo termino cansado. Durante mucho tiempo uno podría venir y decir gracias Señor porque me usaste, así que ahí te veo mañana porque ya hoy ya te vi hacer algo a través de mí. Y últimamente he estado sintiendo como el Señor me dice, no, mañana no. Hoy te quiero de regreso en mi presencia. Hoy te quiero de regreso buscándome. Hoy te quiero de regreso orando. No mañana. No te confíes con lo que dice hoy. No. Regresa delante de mí hoy mismo. Anoche, como les digo, estábamos platicando con el esposo de mi prima y la conversación estaba intensa. ¿Sí? La fiesta estaba alegre, estábamos todos bien contentos celebrando la vida de mi papá y nosotros estábamos ahí intensamente platicando. Mi esposa todavía está enojada conmigo porque no estaba bailando con ella, pero era para el Señor. Sí, ella me ama y va a comprender más tarde. Sí. Pero mientras estábamos platicando, él me hizo una pregunta y me dijo algo bien interesante y me dice, mira, ¿y nunca has llegado a un punto donde de repente decís, suficiente, ya serví suficiente, ya sacrifiqué suficiente, ya tuve suficiente, y donde decís, ya quiero ser normal? Y déjenme decirles, por nada más que la pura misericordia de Dios, no he llegado nunca a ese punto. Pero he visto a muchos llegar a ese punto. Y no les puedo decir que es porque yo soy muy topado, no, Dios ha sido bueno. Y me ha sostenido durante estos 22 años ahí. Todavía me encanta lo que hago, todavía me encanta servirlo, pero he visto amigos que comenzaron predicando igual que yo, compartiendo la palabra de Dios igual que yo, y en algún momento se quedaron tirados porque dijeron suficiente. Y tenemos que preguntarnos qué pasó. Y lo único que se me ocurre a mí es que se sumergieron delante de Dios, fueron llenos, fueron bautizados, salieron empapados, comenzaron a caminar y todo a su alrededor salpicaba la presencia de Dios. Y cada paso que daban, se quedaban un poquito más secos, y un poquito más secos, y un poquito más secos, y nunca regresaron a mojarse, hasta que se secaron. Y uno no puede dar lo que no tiene. Y conozco a demasiadas personas que mi corazón se duele porque vi cómo Dios los usaba, de verdad que vi cómo Dios los usaba, que de repente dijeron suficiente. Estos discípulos fueron usados por Dios y nos modelan algo maravilloso porque se presentan delante de Dios y dicen, Señor, me usaste ayer, nos diste de nuevo hoy, pero ¿sabes qué?
Llénanos, porque necesitamos ese denuedo y necesitamos esa autoridad y ese poder hoy. Y miren, versículo 31, me encanta la respuesta de Dios. Versículo número 31 dice así: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Sigo orando para que eso pase. Sí, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y sería maravilloso ver una respuesta de Dios así tan tangible, ¿o no? Tan palpable. Yo de verdad anhelo el día donde veamos eso así tan palpable. Pero dice que tembló. Y miren qué lindo esto. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Paren ahí. Todos significa Pedro y Juan, que acababan de ser usados por Dios y acababan de tener este denuedo, fueron llenos por el Espíritu Santo. Y todos los demás que quizás estuvieron en Pentecostés y habían sido llenos por el Espíritu de Dios, fueron llenos por el Espíritu Santo. Y el visitante que tal vez lo invitó a alguien porque le dijo que estaba bien chilena esa iglesia y estaba ahí mientras oraban, fue lleno del Espíritu Santo. Esa es mi oración para nosotros hoy, que todos. Ya sea que Dios te usó ayer y que ha sido maravilloso, que hoy seas lleno del Espíritu Santo. Y que quizás recibiste al Señor hace un tiempo y viste la gloria de Dios y te has secado un poquito, seas lleno del Espíritu Santo. Y que si te veniste porque te ofrecieron almuerzo después y no sabías a qué te estabas metiendo, pues hoy también seas lleno del Espíritu Santo. Esa es mi oración para ti hoy. Esa es mi oración para nosotros hoy, de verdad. Pero miren lo que pasa, porque esto es lo que pasa cuando viene el Espíritu Santo y me encanta. Y se fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y miren qué dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué acababan de pedir ellos? Danos denuedo para hablar tu palabra. Y cuando viene el Espíritu Santo y los llena, les da precisamente el denuedo para hablar su palabra. Y después pidieron, Señor, y que se hagan milagros y señales y prodigios. Y si ustedes voltean la página, no va a estar en la pantalla. En el capítulo 5 y versículo 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían milagros y señales y prodigios y maravillas entre el pueblo. Esto es lo que pasa cuando el Espíritu Santo nos llena. No solo se concede lo que pidieron, y no solo pasan esas dos cosas. Si ustedes van a la Biblia, se van a dar cuenta que cuando el Espíritu Santo venía pasaban cosas maravillosas. Y me encantaría poder compartirlo más a profundidad. Vengan el miércoles. Sí, me encantaría poder compartirlo más a profundidad. Tenía 5 páginas de versículo tras versículo tras versículo de lo que pasa cuando el Espíritu Santo viene. Pero les voy a dar así el resumen rápidamente. O sea, ya vimos que hay denuedo, ya vimos que hay esa autoridad y ese poder. Y saben, Dios es soberano. Y quizás hoy algunos salgan con más denuedo y algunos salgan con esa autoridad y ese poder. Pero cuando el Espíritu Santo viene en 1 Corintios 12, nos dice a nosotros que Él comienza a repartir dones a sus hijos, como Él quiere. Y comienza a ver y dice, pues a ti te voy a dar un don de discernimiento, y quizás a ti te voy a dar el don de fe, y quizás a ti te voy a dar el don de profecía, y a ti el de sanidad, y Él reparte los dones como a Él le place. Pero curiosamente hay 2 dones que se mencionan mucho más seguido, que se manifestaban cuando el Espíritu Santo visitaba. Y estos dones eran el de profecía y el de lenguas. Y no me pregunten por qué esos 2 en particular, aunque creo que tengo una respuesta. Pero miren esto, dice en Hechos 19:6, dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, no todos aquí van a salir profetizando. No funciona así. Y no todos aquí van a salir hablando en lenguas. No funciona así. Pero ¿saben qué es lo que yo creo? Cuando el Espíritu Santo viene, cuando la presencia de Dios se hace real, Dios comienza a hablar a su pueblo. Entonces comienza a levantar gente diciendo, recordarle a aquella cosa, traer mi palabra y recordar lo que mi palabra dice. Y comienza Dios a hablarnos y a hacer viva su palabra a nosotros. Y quizás comienza a traer mensaje a su pueblo en lenguas extrañas, que son extrañas porque realmente lo son, pero la Biblia lo vemos una y otra vez y algunos lo hemos experimentado. Cuando Dios trae ese mensaje en una lengua extraña y de repente Dios levanta a alguien que interprete esa lengua como debería ser, porque sin interpretación no debería haber en la congregación. Y Dios comienza a hablar a su pueblo cuando su Espíritu Santo viene. Cuando su Espíritu Santo viene, ¿saben qué pasa? Hay instrucción de parte de Dios. Juan 16:13, miren lo que pasa. Dice,
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando viene el Espíritu Santo, ¿saben qué hace? Comienza a recordarnos, recordate lo que dice la palabra, recordate lo que dice la palabra y agarra la palabra de Dios y la hace viva ante nosotros y nos recuerda las palabras que fueron escritas para que se hagan vida a nosotros y podamos glorificar a Dios. Me preocupa mucho cuando se levanta alguien profetizando y no cita la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo viene y nos recuerda lo que Él dijo, nos recuerda su palabra a nosotros. No solo hay instrucción, hay dirección. Y yo he estado orando por esto porque leía una y otra vez que decía, y el Espíritu, y querían ir a no sé dónde, pero el Espíritu les dijo que no fueran. Pero el Espíritu les dijo que fueran. Y yo digo, ¡hala, yo quiero eso, Señor! Porque yo quiero que cuando tengamos una idea, tener esa claridad del Espíritu que diga sí o que diga no. Porque saben, tenemos un montón de ideas y nos parecen fantásticas. De verdad, nos parecen maravillosas. Pero lo que queremos es tener ese respaldo que Dios diga, no, dale. O sabes que no, por ahí no. No es el tiempo o es una terrible idea, yo no sé. Pero queremos esa instrucción de parte de Dios. Queremos esa dirección. Cuando el Espíritu Santo viene, hay convicción. Hay convicción de pecado. Miren esto, Juan 16:8, perdón, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si alguien me dice que hay avivamiento en algún lugar y nadie está viniendo con convicción de pecado a rendir su pecado delante de Dios, voy a dudar mucho de lo que está pasando ahí. Porque el Espíritu Santo trae convicción. Y cuando de verdad Él visita un lugar, la gente comienza a confesar su pecado y a decir, Señor, he fallado en esto y he fallado en aquello. Y lo viene a rendir delante de Dios. Y eso, y esta es la última de mi listado, eso trae libertad. Y eso trae restauración y transformación en el corazón de una iglesia. Miren esto, un último pasaje. 2 Corintios 3, 17 y 18 dice así. Miren esto, dice. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando viene el Espíritu Santo trae convicción. Y cuando hay una convicción genuina, hay un arrepentimiento genuino y hay un cambio de vida. Y hay una libertad. Y comenzamos a soltar aquellas cosas que nos amarraban y comenzamos a caminar libremente y somos transformados por Él. Ahora, ¿ven por qué deseo esto para nosotros? ¿Ven por qué mi anhelo y mi oración es que el Señor nos visite y nos sumerge en su presencia y podamos regresar a Él día con día y nos bautice y nos llene de Él? ¿Ven por qué quiero esto? Porque sí, yo anhelo los señales y los milagros, claro que lo anhelo. Pero anhelo ver vidas transformadas por Él. Anhelo ver corazones rendidos y arrepentidos. Anhelo que seamos casa libertad, o sea, que seamos libres. Yo anhelo con todo mi corazón esa dirección y esa instrucción de parte de Dios que nos diga anda y hacé y que nos recuerde su palabra y haga viva la palabra de Dios para nosotros. Yo anhelo con todo mi corazón una palabra fresca y que sí, que Dios levante a aquellos que tienen un don profético y traigan una palabra fresca del Señor que nos hable y nos rete y nos desafíe y nos lleve a Él. ¿Ven por qué anhelo esto para nosotros? Yo oro para nosotros. Yo oro para nosotros con todo el corazón, de verdad. Que el Señor nos sumerja en su presencia. Porque saben, necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para vivir la vida cristiana, para hacer toda la obra del ministerio. Si Dios en su misericordia nos concede milagros y señales y prodigios y maravillas, gloria a Dios. Él es un Dios soberano y Él podría decir todavía no y nítido. Pero yo anhelo eso y solo imagínense.
Imagínense cómo serían de diferentes nuestras vidas si nos mantuviéramos llenos, sumergidos en la presencia de Dios. ¿Serían diferentes o no? ¿Cuál creen que sería el impacto que tendríamos en el mundo, en nuestra comunidad, en Guatemala? Si estuviéramos llenos de la presencia de Dios, si buscáramos constantemente esta llenura. ¿Cuántos más vendrían corriendo a los pies de Cristo diciendo yo quiero eso? Cuando les podemos presentar a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios tangible, a un Dios que podemos ver y sentir y experimentar. Cuando podemos decir, si el Evangelio no es una teoría, lo vivo día a día y me mueve constantemente. John Piper es uno de mis autores favoritos. Y solo quiero que vean cómo define él el bautismo en el Espíritu Santo. Miren esto. Dice así: la esencia de ser bautizados con el Espíritu Santo es cuando el creyente recibe un poder espiritual extraordinario para hacer un ministerio que exalte a Cristo. Wow, yo quiero eso. Yo quiero eso para nosotros, no solo para mí, para todos nosotros. Que el Señor nos sumerja en su presencia y salgamos de ahí centrados más que nunca en el Evangelio y todo lo que hagamos ahora exalte a Cristo, porque recibimos ese poder espiritual extraordinario para hacerlo. Pero en algún momento de nuestras historias hemos descuidado eso. Hemos dejado de creerle a Dios por su llenura y saben, hemos visto el resultado. Hemos visto demasiados cristianos nominales. Vienen el domingo a la iglesia, quizás una vez al mes. De lunes a sábado no nos damos cuenta que son creyentes y el domingo pretenden compensar por todo. Vivimos al margen de todo. He visto demasiadas iglesias que se convierten irrelevantes. No son relevantes para su comunidad. Y si desapareciera mañana, nadie se daría cuenta. Me da terror hacer eso. ¿Qué tal si cambiamos eso? ¿Qué tal si cambiamos eso? Y le pedimos a Dios que nos llene. Eso es todo lo que tenemos que hacer. No podemos comprar el don del Espíritu Santo. Alguien probó ya. En Hechos 8 nos narra la historia de un hombre llamado Simón que había sido un mago, se arrepiente, viene al Señor y de repente ve todo lo que está pasando y dice yo también quiero, y trata de comprar el que le impongan las manos para que él también pueda tener ese poder. Y Pedro le dice que tu dinero muera contigo, que tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Cuando Jesús hablaba de Dios, lo comparaba con un padre bueno y amoroso. Y en un momento en Lucas 11 hay una enseñanza famosísima donde Jesús dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y todo aquel que busca encuentra, y todo aquel que llama se le abre. Y después en el versículo número 13 nos dice: pues si vosotros, miren qué lindo esto, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Ayer Mateo, nuestro mayor de 6 años, manejó bicicleta por primera vez solo. Fue un momento glorioso, fue un momento maravilloso. Bien, yo quería salir corriendo a comprarle lo que él quisiera de premio, ¿o no? Y él se encargó de recordármelo toda la tarde. Papá, ¿cuál va a ser mi premio? Papá, ¿cuál va a ser? Pero dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenos dones, buenos regalos, buenas dádivas a vuestros hijos. Me llama la atención que no dice entonces nuestro Padre nos va a dar buenos dones, buenos regalos, buenas cosas. Dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo piden? Así que, ¿qué tal si cambiamos eso? Quizás fuiste lleno y ya te secaste y necesitas
sumergirte otra vez, pues hoy vamos a orar por eso. Quizás nunca has experimentado nada de esto y hoy vamos a clamar que el Señor haga una obra en nosotros. ¿Qué va a pasar? No sé. Dios es soberano y Él hace lo que Él le plazca. Pero nosotros podemos venir como sus hijos y pedir. Pero pedimos como hijos, no como mendigos. Es bien diferente la manera en que un hijo pide a su padre y la manera en que un mendigo pide una limosna. Así que hoy vamos a pedir. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a orar hoy. Y mientras terminamos de orar, vamos a cantar como lo hacemos siempre. Y si tú estás ahí pidiendo, Señor, yo quiero más de esto, pues el Señor nos narra una y otra vez que se imponían las manos y que el Espíritu Santo venía. Y así que vamos a orar por ti. Y aquí están nuestros ancianos, y aquí están nuestros líderes y queremos orar por ti. Y si tal vez pasan muchos adelante y tú dices, ay, qué aburrido esperar, pues voltea con el de la par y le dices, me ponen las manos. Porque Él también tiene el Espíritu Santo. Le vamos a creer a Dios y vamos a dejar que Él sea Dios y que Él nos visite y que nos sumerja en Él. Y saben, la próxima semana ya vamos a comenzar a hablar de cosas específicas y vamos a hablar de la sanidad y vamos a creerle a Dios para que sane a los enfermos y vamos a hablar de la provisión y vamos a creerle a Dios para que provea y vamos a hablar de la libertad y vamos a creerle a Dios para que liberte. Pero antes de hacer todo eso necesitamos a su Espíritu Santo en medio de nosotros. Así que hoy vamos a creerle a Dios por una llenura de su Espíritu Santo. Entiendo que algunos se van a tener que ir. Solo les pido háganlo en silencio. Vamos a respetar lo que el Señor está haciendo aquí. Si tú pues, no te quieres ir, pero estás solo observando, pues canta y adora al Señor. Y si tú eres de los que dicen, amén, aquí estoy y yo quiero, pues queremos orar por ti, no porque seamos algo, solo porque la Biblia nos enseña que pongamos manos. Y lo vamos a hacer. Y le vamos a creer a Dios hoy, que si pedimos Él nos dará. Y si buscamos encontraremos. Y si tocamos Él nos abrirá. Y que nuestro Padre bueno y amoroso dará de su Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así que pónganse de pie ahí donde están. Padre, te damos gracias, mi Dios, esta tarde ya. Te damos gracias por tu palabra, mi Dios, y te damos gracias. Porque, Padre, no siendo dignos, Señor, tú decidiste visitarnos. Y no siendo dignos, Padre, tú decidiste llenar a tu pueblo de tu presencia y llenar a tu pueblo de tu gracia y de tu poder y sumergirnos en ti, mi Dios. Y hoy queremos ser como Pedro y como Juan. Y presentarnos delante de ti diciendo, Señor, sabemos que ya lo has hecho antes, pero queremos que lo hagas hoy. Sabemos que ya nos has visitado antes, pero queremos que nos visites hoy. Sabemos que ya lo hemos experimentado antes, pero queremos experimentarlo hoy. O quizás nos presentamos delante de ti diciendo, Señor, no sé ni de qué están hablando, pero yo quiero de eso. Yo quiero esa experiencia que haga que todo cambie, que se vuelva vivo, que se vuelva más real. Así que Espíritu Santo, ven a este lugar y danos ese poder espiritual extraordinario para exaltar el nombre de Jesús en todo lo que hacemos. Espíritu Santo, ven y comienza a traer convicción de pecado donde hayan corazones que se han secado por el pecado. Ven y comienza a traer dirección y hablar con claridad a aquellos, Señor, que necesitamos tu dirección. Ven, Espíritu, ven. Vamos a cantar esto y mientras cantamos, si tú quieres que oremos por ti, ven. Queremos orar por ti, queremos bendecirte. Y vamos a dejar que Dios en su misericordia haga lo que solo Dios
en su misericordia puede hacer.